Y en esta mañana, amados hermanos, quiero continuar lo que hablamos la vez pasada acerca de Samuel. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en primer libro de Samuel, capítulo 3. Habíamos visto los hijos de Elí, ¿verdad? La crianza de los hijos y los errores que había tenido Elí como padre, de la cual es un ejemplo para nosotros y poder cuidarnos. Y la Biblia siempre nos habla de que muchos errores que encontramos en personajes grandes, profetas, etcétera, e incluso los errores que ha cometido Israel son para evitarlos, ¿no? Vamos a ver primer libro de Samuel, capítulo 3. El día de hoy vamos a hablar acerca del llamamiento de Samuel. Dice el verso 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Vamos a ver un panorama al inicio de cómo se encontraba espiritualmente el pueblo de Israel. Primero vemos a un joven, ya era joven aquí, ¿no? Desde niño su madre le había dedicado, le había llevado, había cumplido su promesa, y eso lo vimos. Ahora este joven Samuel ya ministraba, ya servía a Jehová en presencia del sumo sacerdote Elí. Pero en aquellos días dice que escaseaba la palabra de Jehová, no había visión con frecuencia. En esos días, hermanos, en aquel tiempo, como no existía la Biblia, Dios se manifestaba al pueblo por medio de sus profetas, ¿no? Por medio de sus sacerdotes. Y Él daba a conocer su palabra, el mensaje que quería darles al pueblo, ¿no? Ya sea para bien o sea para mal. Entonces, lo que acontecía en estos días de Samuel, todavía estamos hablando en el tiempo de jueces, que Samuel era el último juez, dice que escaseaba la palabra, no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Nos hemos puesto a preguntar. Había un problema. Los líderes, el sumo sacerdote, los sacerdotes estaban desviados. ¿Y a quién se iba a manifestar Dios? A veces nosotros nos preguntamos por qué el Señor no me revela, porque cuando leo no entiendo nada, ¿no? Tenemos muchas veces deseos y el Señor no nos muestra su palabra, no nos hace entender. Y nosotros queremos y con nuestro entendimiento nunca vamos a entender. Pero si nosotros andamos mal, ¿cómo queremos que el Señor se revele a nosotros, nos revele su palabra? ¿No? En ese tiempo no había visión con frecuencia, porque ¿a quién se iba a revelar? Elí ya estaba viejo y aparte había fallado con sus hijos. Y sus hijos peor, ¿no? Sus hijos, dice la palabra, que eran impíos, aunque la palabra correcta era Belial. No vamos a tocar más de eso. Pero dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ahora vamos a ver más. Verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Aquí vemos la condición moral y espiritual por la cual estaba pasando Israel. Elí, el sumo sacerdote, durmiendo, acostado en su aposento. Ya se estaba quedando ciego. En otras palabras, había una oscuridad en Israel. Y dice que la lámpara de Dios ya se estaba apagando.
más o menos se apagaba antes del amanecer, podemos decir 3, 4 de la mañana. Así estaban. Y espiritualmente estaban así, en una oscuridad, ellos. Y como dijimos anteriormente, los ojos del sumo sacerdote se estaban oscureciendo y ya no podía ver claramente. No sabía cuál era lo bueno y cuál era lo malo, espiritualmente. Por eso es que a sus hijos también no les había corregido, como el Señor mismo dijo. Ahora, encontramos a Samuel también durmiendo, ¿verdad? Samuel y Elí estaban dormidos. Pero, como la misericordia de Dios es por siempre y para siempre, dice, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. La lámpara siempre nos habla del testimonio, ¿verdad? Podemos decir en nuestro contexto, hermanos, actualmente, ¿qué podría estar aconteciendo? ¿Saben que muchas asambleas han desaparecido, hermanos? Muchas. ¿Por qué? Porque han quedado puros viejitos y los viejitos han empezado a morir. Es una tristeza, hermanos, que hace poco he leído acerca de una historia que ha pasado en el continente europeo, en Europa. ¿Saben dónde surgió todo esto, hermanos? En Europa, ¿verdad? De ahí vinieron misioneros, ¿no? A predicar a diferentes naciones. Imagínense, hermanos, en Europa había asambleas enormes, había asambleas grandes. ¿Y qué pasó? ¿Saben cómo son las asambleas en Europa actualmente, hermanos? Actualmente son asambleas de 2, 3 hermanos y muchas asambleas han desaparecido. Incluso en algunas asambleas puras mujeres nomás se reúnen, 3 o 4 hermanas, y a veces ya son de edad, ya ni siquiera van a la reunión. Solamente cuando alguien les visita, alquilan un local y se reúnen, parten pan y se regresan a sus casas. Así, a ese grado ha llegado. Y aquí, hermanos, en Bolivia, en Perú, en muchos lugares de aquí, América Latina, sucede. Cuando hermanos migran a otros lugares, se quedan en sus asambleas ancianitos. Pero el Señor, en su grande misericordia, antes de que el testimonio de ahí pueda salir, que se apague la lámpara, levanta nuevos obreros. Y eso vamos a ver aquí. Levanta a Samuel antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Dice verso 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Lo primero que hace Samuel es confundirse. Un error que cometió, confundir la voz de Dios con la voz del hombre. Él pensó que le estaba llamando Elí. Y en cierta forma él se gana un coscorrón, ¿verdad? Sin darse cuenta, confundió a Dios con la voz de Elí. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque no conocía la voz de Dios. Todavía no había escuchado. Todavía Jehová no se había revelado a él. No, vamos a seguir leyendo. El verso 5 que estamos leyendo, y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y por eso comete ese error de equivocarse. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos equivocado?
Cuando Dios nos habla, pensamos que el hombre nos está hablando. A veces, por medio de los hermanos, el Señor nos dice muchas cosas, ¿verdad? Nos muestra su palabra, nos hace entender, nos da consejos, etcétera. Y nosotros pensamos que es el hermano que nos da, ¿no? Es un ejemplo. Él todavía dice que no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Verso 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? 3 veces se había confundido. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y aquí vamos a ver algo bueno que hizo Elí, porque también es bueno sacar estas cosas, ¿no? De todos los errores que tuvo Elí, lo bueno que hace es dar un consejo, por decirlo así, a un nuevo, a un novato, a un neófito. ¿Y qué dice? Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Le dio una pauta de cómo responder a Jehová. Mira, yo no te estoy llamando, pero yo sé quién te está llamando. Así le vas a decir cuando te vuelva a llamar. Estos consejos a veces se necesitan, hermanos, para todos los hermanos que están empezando. Y hay que tener paciencia, porque así como Samuel se equivocó, confundió las cosas, confundió la voz de Dios con la voz de Samuel, de Elí, muchas veces nosotros también confundimos muchas cosas, nos equivocamos, tenemos errores. Y los hermanos que recién están empezando necesitan también un consejo de cómo deberían escuchar a Dios. Y muchos otros consejos cuando alguien está iniciando, comete muchos errores, ¿verdad? ¿Y qué sucede, hermanos? Esto es lo triste. No me gustaría criticar a nadie, hermanos, pero les voy a contar la realidad que sucede en muchos lugares, por la cual muchos jóvenes han sido desanimados. Que a veces los hermanos mayores, me incluyo, hermanos, cometemos el error de animar a los demás: hermano, anímate, empieza, habla, participa, etcétera. Pero cuando Dios les llama a ellos, les da un ministerio para que puedan participar, dar un mensaje, etcétera, nosotros nos enojamos con ellos y los criticamos. A veces, en muchos lugares, incluso han sido prohibidos los jóvenes, a tal punto de que ya no quieren saber nada. Tenemos que saber que cuando uno está empezando va a tener errores de todo tipo. Hay hermanos que la primera vez salieron a predicar y no sabían ni cómo empezar. Dijeron una cosa por otra, por los nervios, qué sé yo. ¿Qué nos queda al resto de los hermanos? Animarles, enseñarles, instruir, encaminar. Es un buen comienzo, has empezado, está bien. Te voy a ayudar. Lo vas a hacer así, así, asá. Entonces va a ir bien. Pero cuando alguien te dice: oye, tú eres neófito, ¿qué me vas a enseñar tú? O te has equivocado, pues hazlo bien. En vez de animarte, te tiran al suelo. Hermanos, ese es un gran error que se comete muchas veces, en muchos lugares. Y cuando se dan cuenta, hermanos, esto es lo triste, se dan cuenta cuando ya no hay asamblea, cuando ya no hay jóvenes, ya no hay niños. Y una vez llegué a una asamblea y vi puros ancianos. Y les dije a los hermanos: ¿y dónde están los jóvenes, los niños, sus hijos de ustedes? Todos se fueron. Y luego, hermanos, me enteré que había pasado muchas cosas.
Había jóvenes, sí, que estaban participando, que se estaban animando, que querían cantar, querían orar, querían predicar. Y como todo joven impulsivo, pero tal vez no lo hacía de la manera correcta. Y como no había sabiduría de parte de los hermanos mayores, en vez de animarles, levantarles, los aplacaron. Entonces se quedaron ellos solos, los jóvenes se pervirtieron, se fueron muchos al mundo, hermanos. Incluso, hermanos, hijos de cristianos se fueron al mundo. Tenemos que saber que los hermanos ancianos, los que ministran, los que lideran, no son los dueños de la palabra, no somos dueños de la asamblea. No podemos decidir a quién Dios se va a revelar y a quién no. Me alegro bastante, hermanos, cuando un joven se levanta y predica y habla. Gracias al Señor, el Señor lo está utilizando, ¿no? Y eso es bueno. Al menos ya vamos a tener alguien que nos ayude. Ya no vamos a estar solos. Es triste a veces que uno nomás habla, hermanos. Eso también acontece en muchos lugares. Un hermano pide himnos, él ora, él habla evangelio, él termina orando. Y los demás no quieren ayudar. Tal vez porque no pueden, tal vez porque han sido rechazados. No sé, hermanos, pero sucede muchas veces esto. Pero yo voy a mencionar algo importante. ¿A quién se revela el Señor? ¿Qué requisitos hay para que el Señor se revele a nosotros? Para que nos muestre su palabra, para que hable a través de nosotros. Un requisito es ser anciano, sería mayor de edad, tener varios años, tener una familia, tener hijos mayores. A veces se piensa erróneamente así. Un requisito es tener años en la palabra, de ya ser bautizado y partir el pan durante años. No, hermanos. El Señor se puede revelar. Y se revela de diferentes maneras, ¿no? Según los dones y los talentos que le haya dado a cada uno. Lo bueno que hizo Elí, hermanos, ¿qué era? Enseñar a Samuel cómo debía de responder. Yo no te estoy llamando, pero si te vuelve a llamar, respóndele así: habla Jehová, porque tu siervo oye. Él te está hablando, yo no. Entonces, vamos a ver algo grande. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Como ya le habían dado la pauta, ya sabía cómo responder. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Bueno, vamos a ver una sentencia de parte de Dios para la casa de Elí que ya había dicho más antes, ¿verdad? ¿Cuál era la sentencia? De que iba a destruir, vamos a decirlo así, la casa de Elí. Iba a juzgar. Y que los hijos de Elí, los dos iban a morir en un solo día. Y que no iba a quedar joven, ¿no? Varón que viva muchos años. Todos iban a morir a cierta edad. No iba a haber ancianos. ¿Por qué? Porque sus hijos habían blasfemado, ¿no? Lo vamos a leer mejor. Dice el verso 12: aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Ya faltaba poco para amanecer, ¿no? Y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. La primera vez que Dios se manifiesta a este joven, es un joven,
se manifiesta mostrándole un juicio y un juicio grande. ¿Sobre quién? Sobre el líder de Israel, sobre el sumo sacerdote, sobre Elí. Y obviamente, como todo joven, él tenía miedo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Dios va a juzgar la casa de Elí. Él es el que está juzgando a Israel, el líder. ¿Y cómo se habrá sentido Samuel? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué estaba siendo juzgado su casa? Por el pecado, ¿no? Dice, la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Hermanos, los hijos de Elí habían cometido un pecado bien grave. Y este pecado trajo como consecuencia la muerte. Ellos habían cometido el pecado de muerte. Yo les pregunto, ¿hoy en día hay pecado de muerte? Claro que sí, hay. ¿Qué pecados son los pecados de muerte? No lo puedo mencionar exactamente, hermanos, pero varios pecados están involucrados en esto. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si es un pecado de muerte o no? En la palabra hay muchos versículos que nos hablan de esto, solamente vamos a ver algunos, hermanos. Primera en Juan capítulo 5, verso 16. Primera de Juan capítulo 5, verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte. Hermanos, dentro de este pecado de muerte puede haber pecados morales, puede haber eclesiásticos, doctrinales, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia, hermanos, de un pecado en particular con un pecado de muerte? Que el pecado de muerte, en simples palabras, hermanos, es cuando un creyente quiere continuar pecando deliberadamente, sabiendo que está mal. Y ya por su terquedad, una vez le amonestan, le aconsejan, le corrigen y sigue, y sigue, y sigue. Y más adelante vamos a ver una lista, hermanos, cuáles son las causas por las que un cristiano puede morir. Pero hay que recordar también, hermanos, que el pecado de muerte no quiere decir que el cristiano pierda la salvación. Eso hay que tener bien en cuenta también, ¿no? Dice el verso 17 que estamos leyendo, 1 Juan 5, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Como les decía, hermanos, cuando un creyente quiere continuar pecando deliberadamente, comete el pecado de muerte. ¿Cuáles son las razones por las que un creyente puede morir? No vamos a mencionar accidentes ni esas cosas. Número 1, hermanos, porque su tiempo ya terminó. ¿Qué quiere decir? Un cristiano va a morir de viejito, ¿no? Sus días son cumplidos y fueron todos los días de tal persona tantos años. Murió de viejito. Número 2, porque su misión fue cumplida. Un ejemplo de eso, hermanos, es Pablo. ¿Qué dice en Timoteo? He acabado la carrera, he peleado la buena batalla, etcétera, etcétera. Su misión había sido cumplida y el Señor decidió recogerse. Ahora, número 3, hermanos, porque Dios quiere hacer de él un instrumento para su gloria. ¿Y quién está aquí, hermanos? Esteban. Él tuvo que ser sacrificado, ¿no? Murió. Muchos le dicen que fue el primer mártir.
Y bueno, hay muchas cosas en su historia. Ahora, número 4, y aquí viene algo diferente a lo que hemos leído anteriormente. Cuando un cristiano no sirve como testimonio, esa es otra forma de muerte, hermanos. ¿Y quién está aquí? ¿O quién es Ananías y Zafira? ¿Se recuerda la historia de Ananías y Zafira? Sí. ¿Qué había pasado? Habían mentido. ¿A quién? ¿A Pedro? ¿A los apóstoles? No. Al Espíritu. Oye, ¿cómo te atreves? Se han puesto los dos de acuerdo para mentir al Espíritu Santo. Y en nuestra vida, hermanos, actualmente muchos hermanos han muerto también por esto. Porque sus vidas no han sido buenas para el testimonio. En otras palabras, han hecho quedar mal a Dios por los pecados, por su vida que han caminado como han querido. Entonces, como estos cristianos no sirven para el testimonio, son una vergüenza, vamos a decirlo así, entonces Dios decide llevárselos. Dios sabe que de repente más adelante va a cometer muchos más pecados. Va a deshonrar su nombre. Entonces se lo lleva antes de tiempo. ¿No? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, último que quiero mencionar es por prevenir pecados o acontecimientos futuros. Y este es un tema bien complejo que todavía lo estoy analizando, hermanos. Muchos cristianos han partido, hermanos, y Dios les quiere evitar el sufrimiento, tal vez de ver a un familiar, un ser querido, alguien, o ver una desgracia terrible, y por eso es que Dios se los ha llevado. A veces se ha visto, ¿no?, en cristianos, el padre fiel, los hijos fieles, ¿no?, los padres y los hijos, y todo bien, y a su padre nunca le han dado un dolor de cabeza, y está bien. Pero cuando los padres se fueron, los hijos se descarriaron. Y si los padres hubieran visto en vida estas cosas, hubiera sido un dolor terrible. Porque no hay más grande dolor para un padre ver a sus hijos descarriados, ¿verdad? Entonces, esta parte, hermanos, puede ser también uno de los motivos por los cuales el Señor decide llevárselos, para que ellos ya no sufran más por otras cosas, no por ellos mismos, ¿no? Es más preventivo, podemos decirlo así. Entonces, hermanos, alguien que es advertido, amonestado, aconsejado y aún así continúa en ese camino de rebeldía, debe ser dejado en las manos del Señor, y Él sabrá qué hacer con esa persona, ¿no? En la palabra conocemos como tenlo como gentil y publicano. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 5. Nosotros no tenemos la autoridad como tenían los apóstoles de entregar a alguien a la muerte, ¿verdad? A Satanás. Eso es lo que dice la palabra. 1 Corintios 5:5, el apóstol Pablo dijo: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo había entregado a la muerte a este joven que se había metido con su madrastra, ¿verdad? Nosotros, hermanos, no tenemos esa autoridad para entregar a alguien a Satanás. Solamente, como dijimos anteriormente, lo dejamos en las manos del Señor. Algo más. Vamos a ver primero a los Corintios capítulo 11. Y este tema, ¿cuántas veces lo hemos leído, hermanos? Muchas veces, ¿verdad? Nos está hablando en aquí de la cena. 1 Corintios 11, 27. Y nos está diciendo de tomar
indignamente, ¿no? Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno y asimismo, y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno. Dice verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, es un tema bien serio, bien delicado, que debemos de hacerlo con mucha reverencia, hermanos. Participar del partimiento del pan no es un juego, no es cualquier cosa, ¿no? Debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? De lo que representa y lo que significa ese momento. Hermanos, la Santa Cena, una reunión de adoración, que debe haber reverencia en todo. Muchas veces se ve hermanos cristianos en ese momento haciendo caminar a sus hijos, enseñándoles, y todavía por el medio, hermano. Qué triste, ¿no? Hermanos jugando, haciendo muchas cosas. Son, vamos a decirlo, pequeñeces comparado a pecados que pueden estar ocultando. Pecados ocultos que uno, cuando no se juzga a sí mismo, come y bebe indignamente, dice que come juicio. Aquí hay muchas cosas más, hermanos, pero no quiero cansarles tampoco hablando demasiado. Ahora vamos a ver, el verso 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que tal vez la enfermedad que uno tiene puede ser debido a esto? Claro que sí, por supuesto. En la asamblea de Corinto, muchos dice que habían estado enfermos, otros debilitados, y otros habían muerto por causa de esto. Si analizamos a los corintios, vamos a encontrar un problemón ahí. Ellos se emborrachaban, ¿verdad? Comían sin saber, sin discernir, sin examinarse. Y nosotros también podemos estar tal vez cometiendo esto, sin darnos cuenta. Hermanos, puede ocurrirnos lo siguiente: puede venirnos enfermedad, debilitamiento, incluso la muerte. Y yo no lo digo esto para asustar, para infundir miedo, sino para poner temor a Dios, reverencia a Dios, y que las cosas de Dios son sagradas. Que debemos de saber, hermanos, que cuando estamos aquí, nuestra mente, nuestra mirada debe estar al Señor. Cuando uno está afuera puede hacer lo que quiera, ¿no? Está a su trabajo, puede jugar, puede hacer muchas cosas, sin tampoco salirse del camino, comportarse como un incrédulo. Eso ya es el otro extremo. Pero cuando uno está en adoración, en servicio al Señor, pues el tiempo es dedicado a Él, y hemos venido a eso, hermanos. No hemos venido aquí a chatear con alguien, a responder llamadas. Una vez un hermano observó, hermanos, a uno le llama y ahí está contestando, distrayendo a los demás. Tengamos mucho cuidado en estas cosas, hermanos. No lo hagan por miedo a un hermano o al que habla, nadie, por temor al Señor. El Señor está aquí y Él nos está viendo. Hermanos, dice verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahí está. Si nosotros nos examinamos más antes, el Señor no tendría por qué juzgarnos, ¿no? Y acabamos de hablar del celular y ya está sonando. Así es, ¿no? Mire, dice el verso 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Debemos de tener mucho cuidado en esto, hermanos.
Las cosas del Señor no son un juego. No es para tomarlo como cualquier cosa, hermanos. Es algo serio. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El mundo, hermanos, nos mira de pies a cabeza y nos dice, ¿esto es cristiano? Una vez con un colega me encontré en el trabajo y no sé cómo así hablamos de las reuniones, que si pertenezco a alguna religión o no, y yo le dije que sí. Y me dijo, ¿dónde te congregas? En tal lugar. ¿Tú vas ahí? Me dice. Sí, ¿por qué? Porque ahí van muchas personas y yo les conozco, son así, así. No sabía qué ni dónde poner la cara, hermanos. Porque a los hermanos los habían conocido de pies a cabeza, así como un libro abierto. Y sabían dónde trabajaban, cuáles eran sus negocios, las cosas que habían hecho, un montón de cosas. Que a veces si uno fuera tal vez recién convertido se desanimaría por completo. ¿A dónde me metí, no? A veces así estamos, hermanos. Y como les decía, las personas nos conocen así, nos miran y nos tildan. Fulano de tal es cristiano, pero así se comporta. Si tuvieras cómo vive en su casa, los vecinos que escuchan las discusiones, ¿verdad? Las peleas. Y a veces, hermanos, nadie se libra de esto. Todos alguna vez hemos sido vistos mal. Y es por nuestra culpa muchas veces, porque no sabemos vivir como cristianos. Porque sabemos la palabra, pero no lo vivimos, hermanos. No ponemos en práctica en nuestra vida. Empezando del que hablo, hermanos. Me golpeo muchas veces el pecho. Porque a veces todavía me vence muchas cosas. La carnalidad me sale. Mi genio, mi carácter. Porque no te puedo servir de corazón. Sin tener tal vez una doble vida, como muchos pueden decir. Hermanos, estamos hablando de esto. Y por causa de esto, hermanos, por no juzgarnos, por no discernir, por no saber, por no examinarnos, somos juzgados y muchas veces encontramos enfermedades, debilitamiento, hasta incluso la muerte, porque no hemos sabido valorar, porque no sabemos el valor que tienen esos dos emblemas, porque no diferenciamos la vida que es llevar para Cristo. Ahora, hermanos, volvemos a Samuel. La primera vez que Dios se revela a Samuel, se revela mostrando un juicio. Y él no sabe qué hacer, él tenía miedo, no quería decirle a Elí qué es lo que Dios le había revelado. Y a veces nos sentimos así, hermanos. A veces me pongo en el lugar de los hermanos que recién están comenzando y no saben. Ven errores, pero no saben cómo decirlo. Tal hermano ha caído en pecado, pero no saben cómo decirlo. ¿Qué hacer? Y si le digo, de repente se van a molestar conmigo, no sé qué va a pasar. Y el error, hermanos, que se comete es apañar esas cosas. Y quiero decirles algo más. Por el pecado que hay en una asamblea, no solamente afecta a un hermano, al hermano que lo ha cometido, sino también a toda la asamblea. ¿Toda la asamblea puede ser juzgada por el Señor? Sí. Dios puede juzgar a toda la asamblea, hermanos, por el pecado oculto que hay. Cuando un pecado no es juzgado, se deja ahí nomás, toda la asamblea puede ser envuelta en esto. Los corintios, ahí están, muchos enfermos.
muchos debilitados, muchos mueren. Oye, ¿y por qué la asamblea no crece? Porque hay algo. Hay algo. Hermanos, velemos por estas cosas. Que el Señor nos ayude en esto, hermanos. Dice el capítulo 3, hermanos, de 1 Samuel, el verso 16 dice: llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hermanos, Samuel creció. Jehová estaba con él. Muchas veces Jehová se manifestó a Samuel. Sabemos que fue un gran profeta, que juzgó muchos años a Israel, y que todo lo que decía Samuel se cumplía, ¿no? No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Desde ahí el Señor empezó a manifestarse a él. Hermanos, para terminar, el Señor se manifiesta muchas veces a una edad temprana. Se manifiesta de diferentes formas. Y tal vez la primera vez nos vamos a equivocar, vamos a fallar. No porque queremos, sino porque no podemos hacerlo, no sabemos. Y ahí están los hermanos mayores para instruirnos, para encaminarnos cómo hacer. Y poco a poco vamos a aprender también nosotros. Y vamos a ser de ayuda para los demás. Y animarles a todos los hermanos que están aquí. El Señor te está hablando. Él quiere utilizarte. Pero a veces uno dice: no, todavía no, es que tengo miedo, es que no lo voy a hacer. ¿Qué tal me equivoco? Vas a equivocarte siempre. Recién estás empezando. Si nunca empiezas, no vas a saber cómo es el camino, ¿no? El primer paso es lo que uno tiene que dar. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, nos siga guiando con su palabra. Que saquemos provecho de todo esto, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.